infinitas, ¿verdad? Como igual lo comentaron. Entonces, pues es una transmisión de variable continua, así se le llama, o también por las siglas CVT. Es un tipo de transmisión, en este caso semiautomática, que puede cambiar la relación de cambio a cualquier valor dentro de sus límites, según pues las necesidades de la marcha, y todo se va a hacer en funcionamiento a pues prácticamente estas dos poleas que se ven aquí, en este caso una conductora y una polea conducida. Eh, Como tal, pues no está restringida a un pequeño número de relaciones de cambio, como las de 4 o 6 relaciones delanteras de las transmisiones que hay típicas en el automóvil. Entonces, una computadora va a controlar pues prácticamente la transmisión y simula a menudo cambios de marchas abruptos, especialmente a bajas velocidades. Entonces, bueno, la mayoría de los conductores pues esperamos o se esperan las bruscas sacudidas típicas y rechazarían una transmisión perfectamente suave por su aparente falta de potencia. Entonces, sí es como se comenta aquí, como una automática, pero bueno, aquí en el esquema se ve o se menciona cómo es que trabaja a baja velocidad y cómo es que trabaja a alta velocidad. Entonces, lo único que hace aquí en esta parte de pasar a baja a alta, como hace como que la compresión o se comprime lo que es la polea conductora y tiene como que aquí un pequeño ángulo la polea que hace que también bueno, vaya subiendo y quede como en la imagen de la derecha. Entonces, esta de aquí, la conductora se cierra mientras que la conducida se empieza a abrir. Entonces, así se maneja lo que es altas velocidades. La correa en este caso, pues es una correa como las que ya conocemos, pero en este caso tiene en su interior, pues, otros elementos para que, pues, pues funcione de manera correcta y pues también, pues sea aparte de útil, pues se necesita que sea pues de excelente material. Y bueno, en el video de aquí abajito se va a entender de mejor manera cómo es que funciona, nada más que me tengo que salir para meter el enlace directo en internet, porque si no, no lo van a escuchar desde ahí. Aquí está. Para obtener más información sobre el funcionamiento interno de las CVTs y los últimos avances, consulte. Bueno, entonces se dieron cuenta, se puede decir que es relativamente sencilla la operación, pero pues obviamente sí muchos tenían como que esa pregunta o esa duda de cómo se iba a realizar la reversa. Entonces, haciendo como que una pequeña comparativa con por ejemplo, la automática, necesita como que como se mencionó ahí, un engranaje planetario, obviamente los discos, para que en este caso haga como que la operación de bloqueo y deje de girar por así que en el sentido, supongamos que opuesto y gire al sentido contrario. Y bueno, se detiene en este caso uno de los engranes para que empiecen a girar los que están en el interior del engranaje, o sea que realicen de forma contraria. Entonces, pues básicamente nada más funciona de esa forma. Entonces no es como que tan difícil o tan complejo en comparación a la automática. Entonces ahorita pues sí que las más entendibles o las que son más fáciles de entender sería la manual, la CVT y también creo yo
la que es de doble embrague. Que bueno, también como comentaron anteriormente, la de doble embrague, pues también, por ejemplo, en Volkswagen se conoce pues como DSG. Y pues fue una de las primeras marcas que fue implementando este tipo de transmisión. Y efectivamente, pues fue en uno de los primeros Volkswagen, creo que fue en un R32, en un Golf. Y pues hay muchas ventajas en este tipo de transmisiones de doble embrague. Que bueno, muchas personas, bueno, a pesar de que en el interior se puede decir que son pues mecanismos mecánicos, hay algunas cuestiones que no nos parecían a lo mejor y que en la transmisión de doble embrague se mejoró. Entonces, de una transmisión manual convencional a una de doble embrague, ¿ustedes qué consideran que se mejoró como tal? El tiempo de respuesta entre los cambios. Ok, tiempo de respuesta, sí, en este caso más corto. ¿Alguna otra? No se puede ser torque. Como que se cortó, no te alcancé a escuchar. Bueno, no tengo muy... Puede ser el torque, podría ser, bueno, no sé. Ok. Mm. ¿Qué sucedía, por ejemplo, en las convencionales cuando realizábamos un cambio de marcha? O sea, por ejemplo, de primera a segunda. Bueno, lo que sucedía normalmente era lo que se comentó hace unos minutos, de que sentíamos como que ese pataleo, entonces como que jalaba como que el carro, al igual que por ejemplo la que se comentaba hace unos instantes, por ejemplo, bueno, no tanto de la CVT, sino que la automática en unas ocasiones llega a suceder un poco. Entonces se eliminó ese tipo de cuestiones y pues prácticamente la de doble embrague pues ya no sucede ese tipo de situaciones, ya que como también comentó su compañero, pues tiene respuesta más corta o de manera, si puede decir que inmediata. Entonces, pues prácticamente en esta de doble embrague se puede decir que tenemos dos cajas manuales y trabajan de igual forma en su interior de manera mecánica. Entonces, habitualmente una caja de cambios tiene dos ejes de engranajes. El eje por el que va a entrar, pues prácticamente la potencia, y el otro por donde va a salir. O sea, de ahí, bueno, en uno de los videos o los primeros, se aprecia ahí pues obviamente dónde está el de entrada y dónde está el de salida, o cómo se maneja el de entrada y salida. Pero en la DSG o en la de doble embrague va a tener un árbol primario de engranajes por el que va a llegar la potencia y dos árboles, en este caso secundarios. Entonces, en uno de los engranajes secundarios, como igual comentó uno de sus compañeros, va a tener relaciones impares, dependiendo pues obviamente cuántas velocidades tenga. En este caso, tomando en cuenta que tiene 6, van a ser 1, 3 y 5, y la otra va a ser 2, 4 y 6. Y cada una de ellas pues tiene su propio embrague. Es por eso que cuando realizamos cambios en este tipo de transmisión de primera a segunda, ni siquiera sentimos así como que tanto ese como pataleo. O sea, es como que más cómodo. Entonces, supongamos que nosotros vamos en primera, y ya cuando sentimos que tenemos que estar o tenemos que cambiar a segunda, ya automáticamente el embrague de segunda ya, o más bien del otro árbol, ya está prácticamente embragado, ya está listo para que cuando nosotros cambiemos a segunda,
pues ya se puede decir que está un paso adelante de nosotros. Al igual, si estamos en segunda y queremos pasar a tercera, nuevamente embraga ya el de tercera antes de hacer el cambio. Ya cuando hacemos el cambio, pues ni siquiera también es tan perceptible. Entonces, nada más es lo que hace, pues es pues desacoplar y acoplar lo que hace pues prácticamente el embrague, o esa es precisamente la función. Entonces, en comparación a lo mejor otras cajas o más en específico la convencional, no va a haber como tal alguna pérdida de velocidad porque pues prácticamente la respuesta es más rápida. Se va a reducir el consumo y también nos va a dar unas pues mayores prestaciones debido a lo que les comenté ahorita. Y la conducción pues obviamente va a ser más cómoda. También tomar en cuenta que pues en ese tipo de transmisiones pues también podemos cambiar en este caso los modos de conducción, etcétera. Entonces también esa es otra ventaja más, o más bien otra forma de aprovechar pues este tipo de transmisión, porque también nos puede ofrecer mucho mayores prestaciones o mejores prestaciones aparte de pues de las que ya nos ofrece. Bueno, en la parte de aquí ya viene directamente cómo funciona, que es como yo les comentaba, pero pues de cualquier forma se los vuelvo a mostrar. Okay. En varias oportunidades le hemos mostrado a usted estos sistemas de cajas de velocidades con doble embrague. A ver, no el doble embrague de soltar el embrague, pegar una acelerada y volver a embragar para que se equilibren las velocidades, no. Un sistema realmente con dos discos de embrague y un único volante, con un disco de embrague a cada lado del volante. ¿Para qué sirve esto? Bueno, básicamente para que una caja de velocidades manual se transforme en la operación como si fuese una caja automática. Esto funciona con, llamémoslo, cambio anticipado, por decirlo de alguna manera. Es decir, usted cuando va a colocar un cambio, no tiene la operación de tener que embragar, colocar el cambio y soltar el embrague. Eso lo va a hacer automáticamente el motor. Pero según como esté usted acelerando o desacelerando, se va a dar cuenta si tiene que hacer un cambio hacia arriba o hacia atrás. Ya lo va a tener conectado ese cambio. Va a ver el disco de embrague correspondiente a ese cambio, va a estar desconectado y en el momento de hacer el cambio simplemente va a liberar un disco correspondiente al cambio que estaba en ese momento conectado y va a acoplar el nuevo cambio. De esta forma la transición es muy suave, es absolutamente suave, acoplando una cierta cantidad de engranajes a un disco de embrague y otra cierta cantidad de engranajes al otro disco de embrague. Y de nuevo, el cambio ya va a estar precolocado hacia arriba o hacia abajo. Eso lo va a decidir la central electrónica del vehículo. Pero en el momento que tiene que hacer el cambio, lo va a hacer porque ya está colocado. Esto es a diferencia de las cajas automáticas que recurren a sistemas hidráulicos, presurizados, embragues. Esto simplemente es un volante convencional, dos discos de embrague convencionales, aplicados uno de cada lado del propio volante, y el concepto de tener el cambio ya precolocado. Electrónicamente decide cuál es la marcha adecuada y sola, simplemente desacoplando un embrague y acoplando el otro, ya la tiene conectada. Y usted prácticamente no se va a dar cuenta de que el cambio se colocó. La sensación de manejo es la sensación de estar conduciendo una caja automática convencional, con la diferencia de que estos sistemas son notablemente más baratos que una caja hidráulica convencional. Y una ventaja adicional, yo le diría quizá la más importante en este momento, las cajas automáticas convencionales
tiene un sistema que se llama conversor de torque, que tienen pérdida de energía, del orden del 3, del 4%, pero hay pérdida de energía. Acá eso no ocurre, porque el acoplamiento es mecánico directo. No existe la pérdida de energía de una caja automática convencional, con lo cual se logra una sustancial reducción en el consumo, minimizar la cantidad de gramos. Entonces, bueno, hay muchos componentes ahí que a lo mejor, bueno, tienen que ver obviamente con la que es la manual, nada más ahí se anexa lo que es los embragues. Entonces, pues prácticamente funciona de esa manera. No hay como que otra cosa complicada o difícil de entender. Y de las fallas de las transmisiones, pues podemos encontrar fallas en los cambios que son convencionales o también en los que son de forma automática. Bueno, rápidamente. En las cajas, pues sí, o cambios convencionales, una falla que pueda haber que suenen las marchas o los cambios al intentar introducirlos, que puede deberse a que el mando del embrague pues se encuentre prácticamente desajustado. Entonces lo que es causa de que el desembrague no sea completo al pisar el pedal, o sea que se quede como a la mitad. Entonces por eso que pues prácticamente suene o empiece como que a tronar. Las marchas entran con dificultad. Ese puede ser otra falla. La primera puede ser que a lo mejor el embrague se encuentre desajustado, o también la otra que también puede llegar a suceder es que pues estén averiados partes internas de nuestra caja, por ejemplo desde los sincronizadores como también los engranes, los piñones, etcétera. En este caso pues se tendrían que desmontar y ser revisados. ¿Qué otra cuestión podría haber? También pues falta de lubricación, y también al momento de no haber falta de lubricación, pues por consiguiente las marchas van a entrar mucho más difíciles. Entonces también tener cuidado en ese tipo de aspectos. En la caja automática podemos tener resbalamiento en todas las marchas, aceleración por bajas velocidades y la caja no cambia de marcha. Del resbalamiento en todas las marchas se puede deber de igual forma a lo que es el nivel de aceite, que debería cambiarse, o en este caso añadir lo que le haga falta, y también a que existan desgastes internos debido a que a lo mejor sea por falta de lubricación o algún otro tipo de cuestión, como por ejemplo lo que está internamente, los embragues, la caja de válvulas, la que va hasta en la parte de, ahora sí que de abajo, que también esté rota, tenga una grieta, que esté agarrotada, la bomba de aceite con desgastes, entre algunos otros elementos. A bajas velocidades, de igual forma tiene que ver aquí el nivel de aceite, o que el convertidor de par pues se encuentre prácticamente averiado. Y bueno, la caja no cambia de marcha, y puede ser un mal ajuste del mando, lo que pues va a exigir lo que es un ajuste y verificar que las presiones de esta transmisión pues sean las correctas. Tenemos también árbol de transmisión en la tracción trasera, diferencial, palieres, etcétera. Por ejemplo, en el de árbol de transmisión puede haber ruido o también golpeteos. Si llega a existir ruido, puede ser que las crucetas se encuentren faltas de lubricación o que estén deterioradas. Esa sería como que la principal. En el golpeteo, que pueda llegar a haber alguna holgura entre lo que es el conjunto de la transmisión o en el diferencial. Y pues se tendría que revisar junto con el eje que va conectado a él mismo.
En el diferencial podemos tener algún sireneo al acelerar y retener, ruidos en curvas o falta de estabilidad. El sireneo al acelerar y retener puede ser por un mal ajuste o también puede existir un desgaste en el conjunto del piñón y corona, o sea, en la parte interna. O que en este caso en conjunto pues estén prácticamente deteriorados y se exija como tal la sustitución de ellos. Y sumado a ello, como la parte interna del diferencial lleva unos rodamientos, también a lo mejor se tendrían que cambiar esos rodamientos y volver a reajustar todo el conjunto diferencial. Algunos ruidos en curvas que tengan alguna holgura excesiva o daños internos, en este caso los planetarios y satélites por los que pues se tendrían que reemplazar pues completamente. Y bueno, la falta de estabilidad, que las placas de fricción del mecanismo pueden llegar a tener algún daño o algún desgaste y por consiguiente pues la falta de estabilidad. Tenemos la parte de los palieres, chasquidos al rodar con la dirección girada a top, o sea, todo le damos vuelta a la derecha y hasta donde llegue y se empieza a escuchar así como que un ruido medio extraño en esa parte. Entonces, de entrada sería el engrasado o falta de grasa en las crucetas o también en la parte de las juntas homocinéticas. Y también tomar en cuenta que se tienen que revisar estas juntas o protectores de goma. También lleva como tal en los palieres unos rodamientos. En este caso los rodamientos que lleva son de agujas. Entonces que los rodamientos se encuentren igual en mal estado o en este caso la parte interna donde van las agujas que estén rotas. Y la parte del embrague que puede temblar al arrancar o cambiar de marcha. El embrague que llegue a patinar o que exista algún desgaste prematuro. También puede llegar a ese tipo de fallas. Y pues ya nada más sería como que es esta parte de aquí. Ya de aquí me regresaría más hacia arriba de unas cosas que nos faltó ver todavía. Entonces, en esas partes que vimos de transmisiones, no sé si les quedó alguna pregunta o a lo mejor algo que quisieran agregar, que a lo mejor se me haya pasado. No, profesor, todo claro. Pues a lo mejor yo podría comentar, bueno, a mí me ha tocado en las DSG que normalmente lo que falla es la mecatrónica y el clutch, que son las fallas por las que más llegan a los talleres. No, ok. O sea, se puede decir que es lo más típico que hay. Sí, efectivamente, normalmente, bueno, a mí me ha tocado 4 y 2 fueron por Ajá. mecatrónica y 2 por clutch. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias por ese dato. Eh, bueno, nos habíamos saltado un poco esta parte, pero ahorita regresamos nuevamente a la parte, bueno, obviamente otra vez transmisión y diferencial, pero obviamente a la parte de primero los componentes, que obviamente me salté esa parte, los componentes y los tipos de tracción. Entonces aquí de manera creo que más rápida o sencilla, tenemos embrague, caja de velocidades, árbol de transmisión, el grupo cónico diferencial, los palieres, y pues ya los palieres van directamente al cubo de la rueda o algún otro elemento que sea necesario conectarse. El embrague pues nada más lo que hace es acoplar o desacoplar el motor de la caja de velocidades. Según pues en este caso las necesidades se puede decir que de nosotros, pero también de lo que es prácticamente el automóvil, ya sea marchas cortas o ya marchas largas o velocidades que se requiera dependiendo de la velocidad que vaya agarrando el vehículo.
La caja de velocidades, pues nada más es una multiplicación o desmultiplicación que recibe de motor. Entonces, proporcionando fuerza o velocidad en función de las necesidades que se tengan del automóvil y pues aprovechando al máximo la potencia de nuestro motor y también el rendimiento. De ahí tenemos que es el árbol de transmisión eh, que transfiere el movimiento de la caja de velocidades del, del grupo cónico diferencial. Los árboles de transmisión como tal van a estar sometidos a grandes esfuerzos, en este caso de torsión. Por consiguiente, se necesita que estén conformados o diseñados, fabricados de un elemento de un material que sea, aparte de resistente, que pueda soportar esos esfuerzos. Es por eso que los árboles de transmisión se fabrican con un tubo de acero elástico que, bueno, en la parte de en medio, cierto tramo de la parte de en medio, antes de llegar a, se puede decir que al final, es más grueso que las partes exteriores o en las partes finales. En las partes finales, pues es más delgado. De ahí tenemos el grupo cónico diferencial, o sea, se transmite por lo que es caja, de caja al árbol, del árbol a lo que es el diferencial. Y en el diferencial, pues obviamente el movimiento que le llega de manera, sí, pues sí que, o más bien convierte el movimiento giratorio que le llega o que recibe del árbol de transmisión, que obviamente empieza a girar el árbol, llega al diferencial y lo empieza a transformar o convertir en un movimiento giratorio transversal, o sea, ya gira o hace el movimiento de giro hacia lo que es las ruedas. Pero obviamente para que haga ese movimiento de giro hacia lo que son las ruedas, necesita pasar también por los palires u otros brazos que van conectados a las ruedas. Entonces, el diferencial pues va a desmultiplicar de manera constante las revoluciones de nuestro motor y permite que en las curvas la rueda exterior gire más deprisa que la interior. Ya que empezó a transmitir o convertir el movimiento giratorio longitudinal en transversal, el otro elemento serían los palieres, que transmiten pues prácticamente el movimiento que le llega del diferencial hacia lo que es las ruedas. Entonces, pues la finalidad o la misión, pues prácticamente nada más es transmitir movimiento desde el diferencial, como les comenté, hacia lo que son las ruedas o el cubo de la rueda. En este caso están fabricados de un elemento distinto. Bueno, uno era acero elástico, pero este es acero forjado. Entonces, uno de los extremos para recibir movimiento se va a acoplar directamente al diferencial y el otro al cubo de la rueda. Pueden ser rígidos o pueden ser articulados, dependiendo también del tipo de suspensiones, o en este caso para suspensiones independientes. Y bueno, aquí una pregunta. ¿Los árboles de transmisión lo vamos a tener en todos los tipos de tracción o no? ¿Alguien que Pues en sepa los esa motores parte o si eléctricos creo que no, ¿no? no alcancé a escuchar otra vez? Que en los motores eléctricos no, y en las cajas normales o motores a gasolina sí se tiene el árbol de tracción, según yo. Ok, alguien más iba a comentar algo, creo, no sé quién iba a comentar. Bueno, puede ser en algunos, dependiendo, ¿no?, del tipo de tracción que sea. Por ejemplo, en, en cuál sí podemos, en cuál no podemos encontrar un árbol de transmisión. Mm, no sé, podría ser. Bueno, yo siento que los que sí sería, no sé, puede ser la trasera, la delantera, pero no sé, las que no.
O sea, el que es motor delantero de tracción trasera. Ajá, ¿Ese sí tiene o ese no tiene? sí. Ah, ok. ¿Y si fuera delantero y delantero? Creo que no. Bueno, no sé. Ok. Bueno. Con En el árbol de delantero, pues, ¿sí? ¿Alguien iba a comentar algo? Sí, con árbol de transmisión, ¿a qué se está refiriendo? ¿Al árbol de engranajes que llevan toda la transmisión del motor? Ujú. Ves que, ajá, bueno, ves que, por ejemplo, creo que el ejemplo más común que hay, por ejemplo, si han visto los camiones de basura, ven que llevan bueno, es que es árbol de transmisión o eje cardán. O sea, se puede llamar cualquiera de las dos formas, pero el indicado es el árbol de transmisión. Sí, bueno, el cardán sería en tracción trasera, ¿no? Ajá. Entonces sería motor delantero o tracción trasera. Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a, bueno, aquí, por ejemplo, aquí está la imagen, un ejemplo. La disposición aquí, pues, es motor delantero o tracción trasera. Entonces tenemos nuestro motor, tenemos nuestra caja de cambios con nuestro embrague, nuestro árbol de transmisión y obviamente el árbol de transmisión va a estar conectado con dos ejes cardán. De ahí hacia lo que es nuestro diferencial y del diferencial sale a lo que son los palires y ruedas. Si nosotros viéramos qué es tracción delantera, motor delantero, lo encontramos de la siguiente manera. Si se dan cuenta, todo está contenido, pues ahora sí que en la parte delantera y como tal, pues no tenemos un eje cardán o un árbol de transmisión. Prácticamente todo está aquí conectado. Tenemos nuestro motor de manera transversal, un diferencial y en el diferencial pues tenemos el embrague y nuestra caja de cambios. De ahí pues ya del diferencial prácticamente ya se transmite el movimiento hacia lo que son los palieres y de los palieres al cubo de la rueda o la rueda. Entonces, en este caso pues las ruedas delanteras serían las motrices. Serían las motrices como también a su vez directrices, pero obviamente serían más motrices porque todo lo tenemos en la parte delantera. Si volvemos a regresarnos a la parte de motor delantero y tracción trasera, la disposición del motor lo vamos a encontrar de manera diferente, en este caso de manera longitudinal. Tenemos el embrague en nuestra caja y bueno, nuevamente nuestro árbol de transmisión conectado con dos juntas cardán. De ahí nuestro diferencial y los palieres. Entonces, aquí en este caso las ruedas traseras son o serían motrices y pues sí cuentan con un árbol de transmisión en comparación al de la parte de arriba que es tracción, motor delantero, tracción delantera. Entonces, todavía obviamente se llegan a ver, pero aquí, por ejemplo, hay algunos modelos que lo llegaron a tener o que todavía lo tienen. Los BMW de serie 3 y 5 y algunos BMW de clase C. De ahí tenemos el que es motor trasero, tracción trasera. En este caso, la ventaja que podemos encontrar de este tipo de tracción es de que aparentemente tenemos una mejor adherencia y obviamente una mejor tracción, porque pues todo está contenido en la parte trasera. De inconvenientes o ventajas y desventajas a lo mejor en comparación a lo que es delantero. En motor delantero, tracción delantera, pues como tal tenemos más espacio en lo que es el interior y también parte del maletero. O sea, por ejemplo, esa sería una. La que es motor trasero y tracción trasera es caso contrario. En este caso, pues no hay como tal mucho espacio para maletero y también tampoco no hay para ocupantes. En algunas ocasiones, pues hasta nada más dos personas pueden ingresar al vehículo. Entonces, las ruedas motrices como tal, pues son las traseras y no van a poseer como tal un árbol de transmisión. Sí, a lo mejor nos va a proporcionar una mejor adherencia, pero el inconveniente en ese tipo de vehículos o de tracciones, más bien,
Es el momento de tomar curvas. Bueno, también depende a la velocidad a la que se tome, ¿verdad? Porque como toda la fuerza la lleva, se puede decir que en la parte trasera o toda la tracción en la parte trasera, obviamente al momento de tomar una curva a una cierta velocidad, empiezan a aparecerse lo que son los efectos de la fuerza centrífuga. Y por consiguiente, pues va a empezar a hacer que la parte trasera se empiece a desplazar hacia lo que es el exterior y pues empiece a, pues lo que se le llama a sobrevirar. Entonces ese sería como que un inconveniente. Vehículos que lo tienen, pues sí hay pues bastantes. Y se vio como que más reflejado, por ejemplo, en los Porsche, los Boxster, los 928 y también en algunos Ferrari. Y tomando en cuenta también de vehículos ya bastante pasados o años atrás, de un Renault 8 que era más o menos medio cuadradito, era prácticamente un sedán, pero no, era uno medio cuadradito. De todas maneras, ahorita se los pongo aquí para que vean cuál era. Que se supone pues fue uno de los primeros que tuvieron ese tipo de tracción. Entonces, fue el que adoptó pues el primer tipo de esa tracción. De ahí tenemos la que es total, pero obviamente de la total 4x4 tenemos varias. En este caso, la transmisión total, tenemos los mismos elementos que las anteriores o se repiten algunos. O bueno, más claro, en la que es transmisión total, tenemos o se maneja con un diferencial o lleva dos. ¿Cómo? Perdón, no entiendo el pregunta. En la transmisión total, o que es 4x4, tenemos un solo diferencial, al igual que las otras que comenté anteriormente, o son dos. No, llevan un sistema de bloqueo de candado y dos diferenciales. Ok. Bueno, entonces en este caso tenemos dos. Tenemos dos, y obviamente para que haya esa transmisión pues sí que de movimiento, necesitamos también pues prácticamente de dos árboles de transmisión. Entonces tenemos, por ejemplo, el motor aquí, tenemos los palieres, nuestro diferencial, que está prácticamente en la parte delantera. De ahí va conectado hacia lo que es una caja de transfer, nuestra caja de cambios, y de la caja de transfer va hacia lo que es otro árbol de transmisión, nuestro diferencial trasero y los palieres. Entonces, se repiten, pues son los componentes dos veces. Se utiliza, por ejemplo, se llega a ver de primeras en vehículos en los cuales sean dedicados a la construcción, en algunos camiones, en automóviles todoterreno. Esos son los más como que principales. Y de ahí surgen algunos que seguramente o puede que ya conozcan o a lo mejor hayan escuchado. No sé si ya escucharon o hayan escuchado de las tracciones totales 4x4 permanentes y las conectables. Que son las four-wheel drive y las all-wheel drive, ¿no? Ujú. Más o menos sabes cómo funcionan. ¿Cuál de las dos? La que tú desees comentar. Bueno, la all-wheel drive que siempre va a tener la tracción en las cuatro ruedas. Y prácticamente lo que tiene, pues es que está controlado por una mecatrónica que va a decidir cuánta tracción va a mandar a cada rueda, y también trabaja por sistemas de engranajes para controlar, bueno, ahora sí que la relación de velocidad que va a mandar a cada rueda. Ok. ¿Alguna desventaja que tenga con ese tipo de tracción?
el consumo de combustible, como tienes toda la tracción en las 4 ruedas, gastas más combustible. Ujú. Perfecto, muchas gracias. Bueno, prácticamente la que comentó su compañero es esta que viene en la parte de aquí abajo. Es no, perdón, es la de aquí arriba, perdón, la permanente. Eh, entonces, como comentó su compañero, pues prácticamente está conectada de forma permanente, o sea, no hay momento en el cual se desconecte. Este tipo de tracciones, pues es la más utilizada en vehículos de, pues sí que gama alta y también en vehículos todoterreno. Eh, de desventajas, pues sí comentó su compañero que era el consumo de combustible al estar conectado de manera permanente. Eh, otro, otra desventaja, pues es el costo y aparte del costo, también el peso de lo que es todo el sistema. Pero pues también no tiene como cosas, aparte de malas, tiene cosas buenas o tiene sus buenas ventajas. Obviamente el control pues va a ser mucho mejor, va a haber una mejor adherencia, va a haber un excelente reparto del par entre lo que son los ejes, en función de lo que es pues la adherencia que hay hacia lo que es el asfalto. En la conectable, aquí la ventaja es que pues se puede pues prácticamente conectar y desconectar mediante en este caso voluntad del conductor o de nosotros mismos, ya sea por algún tipo de interruptor, alguna función por medio de alguna aplicación, o también en algunos vehículos llegó a suceder de que bueno, para realizar ese cambio era mediante como si fuera una palanca de cambios, pero era más chiquita. Entonces se podía hacer el cambio. Si queríamos tracción a 2 ruedas, se realizaba por ese eh, interruptor. O sea, si queríamos de 2 a 4, de 4 a 2, se realizaba prácticamente con ese interruptor o esa palanquita. Ese tipo de tracción, pues se puede decir que más simple o la manera en que está construida, pues es más sencilla. Tiene un menor costo y también un menor peso. La desventaja en este caso con este tipo de tracción es que la recomendable más bien sería no manejar este tipo de tracción conectada, se puede decir que a las 4 ruedas, en superficies en las cuales pues sean adherentes o firmes, en este caso altas velocidades, y solo utilizarla en situaciones en las cuales pues sea como que complicado o nosotros pensemos que va a haber una pérdida de tracción, en este caso en alguna situación en la cual estemos comprometidos. Entonces ambas pues funcionan mediante pues prácticamente electrónica, también lo que es engranajes y pues prácticamente nada más es eso. De ahí empiezan a surgir o salieron algunos sistemas que van a ayudarnos a lo que es pues estos tipos de tracción. Está, por ejemplo, el diferencial Torsen, está el sistema Haldex o el sistema multidiscos y está el sistema de acoplamiento viscoso. Entonces, bueno, vamos a la parte de acá abajo. Este tipo de diferencial se supone o más bien es la realidad, es uno de los diferenciales más eficaces que hay. Pero hay algunos vehículos que lo dejaron de tener por algunas razones que ahorita les voy a comentar. Ese tipo de diferencial pues hacen un reparto automático del par de forma mecánica, como una pues, sí, convencional. Entonces, si el eje trasero pierde adherencia, va a enviar pues más fuerza al delantero, que pues es el que tiene un mayor agarre. De desventajas o del por qué a lo mejor ya no tienen algunos vehículos este sistema o este diferencial, es de que pues de entrada son muy caros. La segunda, tienen muchas pérdidas por rozamiento y van a aumentar el consumo de combustible. Y bueno, el tercero, debido a esto, pues es
por esa razón que pues varios automóviles o en su mayoría no tienen este tipo de diferenciales, a pesar de que pues es el más eficaz o uno de los eficaces que hay en el mercado. Entonces, es más eficaz porque tiene más tracción el vehículo, tanto al momento de que se está acelerando como al momento que se está reteniendo. De ahí tenemos el sistema Haldex o multidiscos. En ese caso, pues, trabaja pues mediante un dispositivo electrohidráulico y también discos. Entonces, de entrada, los vehículos que lo usan son los que tienen tracción a un eje. El otro eje pues nada más va a recibir fuerzas si el principal llegara a perder adherencias, y emplea pues lo que son los sensores del ABS que determinan cuando vaya a suceder ese tipo de situación. Nada más funciona así, no hay como que otra operación. Entonces, cuando se detecta una pérdida de agarre, entra en acción este dispositivo que va a comprimir lo que son los discos que están contenidos en el interior del sistema. Y al haber esa compresión y empieza a aumentar esa fricción, pues se empiezan a arrastrar pues más o menos a lo que es el otro eje. Es bastante eficaz en lo que es tracción, pero en retención pues se llega a conectar. Entonces nada más funciona como que en un momento, pero ya después ya pues deja de operar hasta que otra vez se vuelva a encontrar en situaciones pues sí que comprometidas. De ventaja, pues no hay muchas pérdidas por rozamiento y pues es tentativamente más barato. El de acoplamiento viscoso se puede decir que es similar al de multidiscos, o sea, de que arrastra lo que son los ejes o el eje. Pero en este caso, aquí lo que va a suceder es que va a funcionar mediante un aceite o una silicona que está contenida en el interior del sistema. En estos casos lo que hace es por ejemplo, cuando uno de los ejes empieza a perder como que esa adherencia o empieza a patinar, la diferencia de giro que hay en el diferencial va a hacer que esta silicona empiece a calentarse. Se empieza a calentar, se empieza a dilatar, y cuando se empieza a dilatar empieza a arrastrar pues al otro eje que está perdiendo, o más bien que necesita tracción. Entonces aparentemente pues es muy efectivo, pero puede llegar algún inconveniente que es pues de sumo cuidado en caso de que llegaran a tener este tipo de sistema de acoplamiento viscoso, porque tendría que ver con el desgaste de los neumáticos. Si no están o no son los adecuados, va a estar trabajando de manera constante y constante, constante, constante. Y por consiguiente, pues el sistema se va a empezar a sobrecalentar, porque pues está generando pues prácticamente mucho calor dentro del sistema, o las temperaturas son bastante elevadas. Y también, aparte de que va a empezar a sobrecalentarse, pues van a empezar a surgir lo que son las averías. Entonces, tener cuidado en ese tipo de aspectos para que pues no suceda ese tipo de inconvenientes. Y ya nada más para cerrar, los diferenciales electrónicos, los cuales pues son para o más bien están contenidos en vehículos de mayores prestaciones y en algunos vehículos de competición. Entonces, en ese tipo de diferenciales electrónicos nosotros podemos determinar qué sistema queremos ocupar. O sea, tiene como que diferentes posiciones que podemos ocupar, ya sea manejo en asfalto, en grava, en nieve o en manera que automática. Entonces, al tener como que diferentes modos o posiciones, pues es uno de los más eficaces que hay. Pero obviamente son muy caros y bastante delicados. Entonces, esos son como que los tipos de, aparte de sistemas, igual de diferenciales que podemos encontrar en lo que son los automóviles.
Y bueno, ya nada más sería hasta ahí, ya la otra parte de las transmisiones, pues ya las vimos. Entonces no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. No, profe. Ok. Oye, 19, 20, 22, 25, 25, bueno, ya el 25 es su examen. Eh, ok, de una vez les voy a habilitar el examen ya para que el día jueves lo, lo puedan, bueno, el mismo día jueves pues ya lo van a poder realizar. Nada más que chequen si aquí en la parte del examen les aparece bien la fecha o la hora. Porque, bueno, por ejemplo, dice